¿Qué tal, Jacob? Bienvenidos a un video más de Jacob. Pues no lo esperaba Xochitl Gálvez, ya que César Cravioto le responde con un tremendo calladón de hocico. A severa paliza le pusieron a la mismísima Xochitl, ya que le dicen que con qué cara viene a reclamar si ella era de ese gobierno. O sea, ahora sí que se encabronaron en plena Cámara del Senado, increíble pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos primero lo que comentaba Xochitl Gálvez, después vienen las respuestas de César Cravioto. Presidenta, yo la verdad sí celebro que si el señor García Luna era culpable, haya sido condenado. Yo creo que ya basta de impunidad y si un juzgado así lo consideró en Estados Unidos, me parece bien, pero ojalá también lo hubiéramos juzgado en México, porque estoy segura que muchas de las corrupciones van a quedar impunes. Qué lástima que este gobierno solo hable del pasado y no se atreva a enjuiciar y meter a la cárcel a toda la bola de políticos corruptos de muchos partidos que ha habido en este país. Voy a hablar de Zacatecas. Primero decir que celebro que estemos haciendo esta aprobación. Qué bueno que la alerta Amber sea inmediata. Yo creo que nadie podemos estar en contra. Pero a raíz de lo que la senadora se refirió en Zacatecas, yo aquí recibí una llamada de una mujer que se llama Marta Cecilia Castro Ramos. Una mujer desesperada. Una mujer cuya hija desapareció el 1 de junio de 2021 en Zacatecas, en Fresnillo. Una mujer que hasta la fecha no ha sido localizada y su madre piensa que está en la trata. Escuchar a Ceci desesperada por su hija Perla Brigitte, y desde aquí le digo a Ceci, a mí me encantaría poder hacer más, Ceci. Hablé con el fiscal de Zacatecas, se detuvo a la última persona que estuvo en contacto con ella, se le condenó a más de 50 años de prisión. Le entregué una carta a la secretaria de Seguridad Pública en propia mano el día que vino aquí al Senado. No se habían podido poner en contacto con ella. Aparentemente, después de un tuit de Ceci, a través de una periodista que apoya a estas mujeres, pudieron entrar en contacto con la Secretaría. Pero ¿qué tiene que pasar para que se atiendan a las víctimas de desaparición? Yo creo que ese es el tema que nos tenemos que hacer aquí en el Senado. Qué bueno que apoyemos más iniciativas, pero creo que sí es importante reconocer. Y yo aquí le digo a Morena, ustedes sabían a qué venían, sabían el desastre de país que había y se habían comprometido en resolver los problemas. Hoy vemos las cifras de homicidio, son superiores a las del año pasado. Las personas desaparecidas, las mujeres con feminicidio y simplemente con todo y el ejército en la calle, porque les dimos aquí la Guardia Nacional, hay miles de militares en la calle y simplemente las cosas no se resuelven. Así es que yo lo que les diría a aquellos que hoy celebran y que celebramos la sentencia García Luna por los delitos de narcotráfico. Permítame un momento, en algún senadora momento, algún Gálvez, otro político permítame un momento. va a estar sentado. ¿Sí? Permítame, senador Ovidio, ¿con qué objeto? Para hacerle una pregunta. Permítame preguntar si la senadora Gálvez acepta una pregunta. No, porque el señor Ovidio nomás lo que quiere es pegar, pero se la acepto para que no diga. No acepta la pregunta, bueno, sí, continúe sí que la diga, hora. pero seguramente va a ser una pregunta de otra cosa. A ver, ¿sí acepta? Ovidio. Adelante, senador, formule su pregunta. Muchas gracias, presidenta, y pues muchas gracias, Xochitl, por aceptar la pregunta. Yo lo único que quería pues señalar es que al inicio de tu intervención decías que por qué seguimos con la historia, con lo que pasó hace muchos años. Y la pregunta que te iba yo a hacer es si el juicio de Genaro García Luna es historia, porque apenas el día de hoy los jueces pues dictaron una sentencia por los 5 delitos que están siendo juzgados, y que eso es una realidad, y que lo que estamos viviendo en nuestro país, en todos los estados del país, es lo que ha venido creciendo gracias a ese narcogobierno que existió, a los daños colaterales, y claro que eso sigue vigente, y por eso estamos trabajando aquí. Por eso muchos compañeras y compañeros desde hace 30 años estuvieron buscando llegar
para que hoy sepamos lo que tenemos que hacer y es lo que se está haciendo. Y se están resolviendo las causas. Entonces, mi pregunta es, ¿sigue vigente o no sigue vigente esos daños colaterales que se ocasionaron en ese narcogobierno? Bueno, muchos de esos integrantes del narcogobierno están en Morena hoy. Muchos de esos priistas de los que tanto se quejan hoy son parte de Morena, como Manuel Bartlett y otros tantos. Y hoy son sus ideólogos en todos los temas que ustedes traen aquí. La verdad de las cosas, se los digo con sinceridad. Qué lástima que haya un pacto de impunidad con personajes como Peña Nieto. Qué lástima que Morena no se haya atrevido a fincarle responsabilidades por su corrupción. Qué lástima que solo se fijen en el pasado que les conviene. Yo celebro que a García Luna lo hayan condenado si le encontraron culpable. Yo dije que había unas cosas que me parecían un poco risorias, pero seguramente el jurado hizo un análisis cuidadoso de la información que le presentaron y lo declaró culpable. Me da gusto porque sí dejó un legado de muchas cosas en su pasado, pero hoy veo a muchos políticos siguiendo su ejemplo que seguramente en pocos años van a estar también en el banquillo de los acusados. Muchas gracias. Gracias. Una compañera senadora que si estoy enojado. Estoy encabronado de escucharlos. Son unos cínicos hipócritas. Acabamos de escuchar una resolución de que es culpable quien manejó la seguridad en este país por 12 años en sus gobiernos. Y se atreven a subir aquí a darnos clases de qué. Son unos cínicos, son unos hipócritas y les voy a decir, son unos simuladores. Es verdaderamente indignante que en lugar de que se suban a pedirle perdón al pueblo de México, todavía con estos aires nos vienen a decir qué está pasando en la seguridad de este país. Mejor nos deberían de decir todos los que fueron parte de esos dos gobiernos, del de Fox y del de Calderón, ¿qué saben de las corruptelas de esos gobiernos? ¿Qué sabían de las corruptelas de García Luna? ¿Qué fueron, si fueron ustedes o no cómplices de esas formas de llevar la seguridad en este país? Este país estuvo entregado al crimen organizado por ustedes, y vienen aquí a darnos clases de cómo gobernar. Ya de veras los niveles de cinismo de ustedes no tienen vergüenza. Cada vez que hablen de seguridad, deberían de venir y pedirle disculpas al pueblo de México. No estaríamos haciendo leyes, tantas leyes que tienen que ver con víctimas, si no hubieran habido 12 años de gobiernos que entregaron a este país al crimen organizado. No sean cínicos, por lo menos una disculpa al pueblo de México. ¡Qué bárbaros! ¡Qué nivel de cinismo! No, tú no lo hiciste, pero tú eras parte de ese gobierno donde 2 veces curiosamente se les escapó el Chapo. ¡Qué barbaridad saludar a la mamá del Chapo! Y no, qué barbaridad que 2 veces dejaron salir al Chapo Guzmán de las cárceles de este país. ¡Qué cinismo! ¡Qué bárbaros! Verdaderamente hoy es una de las sesiones más indignantes. ¿Con qué cara se ponen a hablar de asistencia a las víctimas? Si ustedes entregaron a esas víctimas, al crimen organizado.
entregaron a las víctimas. No hubo malos gobiernos, no, hubo gobiernos cómplices del crimen organizado. Hubo un secretario de seguridad que pusieron ustedes, que le entregó a este país en las garras del crimen organizado. Y todavía dicen, ¿por qué hay tanta violencia? Y todavía dicen, ¿por qué hay tantos desaparecidos? Por ustedes que son corresponsables de esos delincuentes. Ustedes son corresponsables. Y por cierto, al senador que me acaba de anteceder en la palabra, otro cinicazo, que viene aquí a darse aires de pureza. En el 2011 pedimos que renunciara García Luna. Pues, ¿qué creen? En el 2018 llegó con los votos de esos criminales aquí al Senado. Con esos votos llegaste al Senado. Así es que no vengas aquí con tus aires de que yo soy muy sociedad civil y yo pedí la renuncia cuando años después pediste los votos de ese crimen organizado. Hagan una reflexión. De veras, hagan una reflexión de su conducta, porque si no le piden disculpas al pueblo de México, van a seguir teniendo las derrotas electorales como la tuvieron el domingo pasado en Tamaulipas, 70-20, porque la gente ya los alucina por mentirosos, por doble caras y porque no le pueden pedir perdón a este país que ustedes ensangrentaron, ustedes con su irresponsabilidad de mantener en esos cargos a esos criminales. Y por cierto, pues ahora entendemos por qué están defendiendo el INE no se toca. Pues claro, pues si años y años no tocaron a los delincuentes, años y años pasaron y no tocaron a García Luna, años y años pasaron y no tocaron a Calderón, años y años pasaron y no tocaron a Fox. Pues claro, ustedes no quieren que toquen a los delincuentes de este país. Muchas gracias. Gracias. Al pueblo de México, hoy me refiero para decirles que se confirma lo que durante tantos años dijimos de los narcogobiernos de Acción Nacional. Hoy el secretario de Seguridad Pública, el procurador de Justicia de los gobiernos panistas, fue condenado por 5 delitos vinculados con narcotráfico, asociación delictuosa y demás. Se confirma que el narcoestado lo instituyó Acción Nacional con la supuesta guerra contra el narco, que por cierto ningún cártel disminuyó, al contrario, florecieron varios en el sexenio de Felipe Calderón. Se confirma que los gobiernos de Acción Nacional se caracterizan por la violencia, esos que subieron en no sé cuántos cientos% la condición de las víctimas que hoy pretendemos proteger, de esas víctimas que nosotros acompañamos en tantos años de lucha, de esas víctimas que hoy siguen llorando por sus desaparecidos y sus muertos y ahora hipócritamente andan diciendo, ahora resulta que son los derechohumaneros por excelencia. ¿Cómo se atreven, cínicos, desvergonzados de Acción Nacional? Por eso Guanajuato hoy sigue siendo el estado más violento del país, porque es gobernado por Acción Nacional. Acción Nacional es muerte, Acción Nacional es violencia, Acción Nacional es de narcogobiernos. Hoy se confirma y todavía se atreven esos que además tienen cooptado el Poder Judicial a exigir que el Poder Judicial haga justicia en México. ¿Cuándo? Ahora resulta que también de eso tiene la culpa López Obrador. ¿Cómo se atreven, cínicos, desvergonzados? ¿Cómo se atreven cuando el Poder Judicial lo tienen cooptado? Exíjanle al Poder Judicial justicia, exíjanle. Pero al pueblo de México, sepan, teníamos razón.
Acción Nacional, narcogobiernos. Acción Nacional es muerte. Gracias. Bueno, pues ahí está prácticamente cómo Antares le pone una chinga a todos los prianistas y también sobre todo César Cravioto, que pues prácticamente andaba enfurecido el mismísimo César Cravioto por todas las tonterías que estaban diciendo, las incidencias. Yo creo que nada más van por cumplir, por asistencia prácticamente y alegar por alegar, pero pues saben que la tienen completamente perdida, que para el 2024 van a perder por paliza, porque en Tamaulipas, como vieron, falleció un senador por parte de Morena, el suplente también, murió el suplente y pues Villarreal, el gobernador, el que era diputado, fue el gobernador y quedó esa vacante libre, hicieron extraordinarias elecciones y de ahí pues fue el contundente 70-20. Así que pues ahí está prácticamente al respecto y pues la Xochitl Gálvez dándose baños de pureza, si bien le dice Cabello, pero si tú, ¿con qué cara vienes a decir si tú eras parte de ese gobierno que pues nos metió en este hoyo que no hemos podido salir durante mucho tiempo? Y es que creció tanto el narcotráfico que es casi imposible, porque al parecer tienen muchísimos recursos prácticamente por tener. Y pues ahí está la encuesta hasta el momento vía fase Facebook. ¿Estás de acuerdo con César Cravioto de Morena con un 100% y Xochitl Gálvez prácticamente un 0%? Prácticamente la gente volcada en apoyo a los morenistas. Vamos a ver qué opina la gente al respecto. Magda Meraz, una respuesta muy absurda. Xochitl, José Valencia, saludos. Isabel OEG, saludos. Luisiano Daniel Arriaga, saludos. Jacob desde Tutlán, Estado de México, saludos. Luciano desde la hermosa Perla Tapatía. A toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden, si me puedes apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, un like tanto con los videos como de Facebook como de YouTube, comentarios y compartirlos para que muchas más personas vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse, no olviden comentar, compartir y difundir para que muchas más personas vean. Hasta la próxima.